Momento de saludar a nuestro compañero. Le damos la bienvenida a Mariano Gutiérrez. ¿Cómo le va, Mariano? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Cómo lo trata el jueves? Excelente. ¿Expectativa para el fin de semana? No me gusta hacer expectativas. Bueno, que lo sorprendan. Exactamente. Me parece espectacular. Es una buena excusa para decir que no tengo nada. Bueno, ¿no? pero deje de despeinarse por la vida. A lo mejor, sí, no, eso sí. Eso sí, con lo poco que me queda para despeinarme, pero me dejo despeinar. Lo pone a disposición. Sí, claro que exactamente. Sí. Hoy vamos a ir con una historia, Mari, con dos miradas. La primera mirada tiene que ver con se le cae a esta persona todos los ideales que tenía políticos, por un lado, y por el otro, el sentido común dice, tengo que ayudar a las personas. Usted me dice, ¿qué me está queriendo decir con todo esto? Bueno, vamos a contarle la historia del agregado a la embajada argentina en Rusia, que fue detenido por la KGB por intentar sacar del país a dos personas. ¿Y por qué digo se caen las máscaras? Porque este hombre iba a ir a lo que era la cuna del socialismo. Y como este hombre era sindicalista, dijo, voy a conocer dónde nació lo que yo amo, que es el socialismo. En este caso hablamos de 1948, Stalin estaba en su pleno apogeo en Rusia, y la madrugada del 2 de enero de 1948, con 20 grados bajo cero en Moscú, dos diplomáticos argentinos partieron desde el Hotel Céntrico hasta el aeropuerto con varias valijas y dos grandes baúles. Solo uno de ellos pudo embarcar en el viejo Douglas hacia la ciudad de Praga con uno de los baúles. En los baúles estaban estas dos personas de origen español que querían huir de Rusia y no lo podían hacer de forma legal, no podían salir de Rusia. Entonces, el agregado obrero de la Embajada Argentina en Rusia, por supuesto, bajo cuerda, intenta sacarlos de Rusia. ¿Quién era este hombre? Pedro Conde Magdaleno, agregado obrero en la Embajada de la Unión Soviética, pero claro, empezó a darse cuenta muy temprano, más temprano que tarde, de que el paraíso socialista no era tal paraíso. Por ejemplo, la primera muestra fue que no le dieron el placer de agregado en la embajada con la excusa de, según los dichos del gobierno ruso, agregados a la embajada argentina todos los que quieran, pero agregado obrero ninguno. Ya empezó a sospechar de que ese paraíso no era tal. Y ahí empezaron los problemas, a punto tal que el 6 de febrero de 1947 el gobierno establece un nuevo régimen al servicio exterior, creando esta figura de los agregados obreros. A Conde Magdaleno, por su buena performance en el curso de la Cancillería, dictó a los futuros diplomáticos, le tocó un país estratégico, la Unión Soviética. No podías tener mejor destino para este hombre, porque al fin iba a conocer la cuna del socialismo, estudiaría sus leyes laborales y las condiciones de trabajo en las fábricas y en el campo. Pero pronto descubrió que el socialismo no era tal. ¿Qué pasó? La primera sorpresa es esta, agregados todos los que quieran, pero agregado obrero ninguno. Fue la glacial respuesta de la Cancillería rusa. Hubo que tachar la palabra obrero en el pasaporte para que los soviéticos los dejaran entrar. El asunto de los baúles explica otro tramo de lo que era el paraíso del socialismo soviético en aquel momento. Muchos miles de extranjeros que entraron allí voluntariamente guiados por la propaganda de redención social y el querer salir no les fue permitido. ¿Saben por qué? Según el gobierno ruso, por temor a que contaran las miserias que vieron y vivieron. Para lograrlo, dijo, sacrifiqué mi puesto diplomático y me jugué peligrosamente la vida, dice Conde. El avión llevaba a Conde y a su polizonte regreso a Moscú. Los habían descubierto. Los habían descubierto. ¿Por qué? Porque en ese momento los aviones llevaban a la gente y a las valijas todo junto. Y este hombre que iba en un baúl se empezó a quedar sin aire y además, imagino yo que la posición física en la que estaba dentro del baúl tampoco le permitía estar demasiadas horas, comenzó a golpear la tapa de la valija, la azafata lo escuchó
Ahí dice, Conde se dio cuenta de que ya lo habían descubierto, entonces abre el baúl para que este hombre pueda respirar. La azafata va y lo denuncia, por así decirlo, ante el piloto, y el piloto vuelve inmediatamente a Rusia cuando estaban volando ya suelo de la República de Checoslovaquia. La cuestión es que vuelven y es detenido por la KGB. ¿Quién iba adentro del baúl? ¿Quién? Tuñón. ¿Quién era Tuñón? Era un dirigente socialista español que le pasó lo mismo que a Conde. Cuando Rusia empieza a hacer propaganda socialista, dice, che, este es el paraíso al cual yo quiero vivir por mis ideales. Bárbaro, se fue a Rusia y cuando se dio cuenta de que la cuestión no era tal, quiso salir del país y no lo dejaron. Por eso dice el gobierno soviético que no dejaban salir a esta gente de Rusia por miedo a que contaran lo que vieron. ¿Y qué era lo que veían? Y veían un montón de cuestiones que en teoría era lo contrario a lo que se predicaba. Por ejemplo, este hombre Conde como agregado quiso ir a ver cómo trabajaban en una fábrica, no lo dejaron entrar, y cuando pudo entrar de forma clandestina a otra fábrica, se dio cuenta de que, por ejemplo, las mujeres trabajaban solamente de noche y ganaban la mitad de los hombres. Que los patrones eran los dueños de hacer lo que querían con los empleados. Entonces, era como que todo su idealismo, y nada que ver con lo que era Argentina en aquella época. Argentina en aquella época sí tenía de esos valores a los cuales él realmente amaba. Pero ¿qué dijo este hombre? Si me voy a Rusia, voy a poder ver cómo es realmente. Bueno, se encontró con que era todo lo contrario. Bueno, la cuestión es que lo detuvieron, estuvo condenado a 25 años de trabajo forzado en la Siberia. ¿Un argentino? Sí. El castigo más alto previsto por las leyes soviéticas para este tipo de delitos. Luego muere Stalin y cuando ya llevaba 7 años de condena por tener una conducta ejemplar, fueron liberados, partieron a México y a España respectivamente, y Conde Magdaleno murió joven, a los 51 años, en el año 1963, en la Argentina. Cuestión es que una impactante, porque, digo, qué tremendo para aquellos que su idealismo era su forma de vida. Y habrá dicho este hombre, bueno, voy a ir al lugar en donde he leído todo y en donde funciona como yo quiero que funcione. Y se encontró con que era todo lo contrario. Digo, qué frustración enorme, porque además él no iba solo, fue con toda su familia. Se encontró, por ejemplo, entre otras de las cosas que cuenta, se encontró, por ejemplo, con que todos los diplomáticos vivían en casas fastuosas, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿no? Los diplomáticos rusos en Buenos Aires vivían en un palacio. Cuando él llega, el gobierno ruso le dio una casa de una sola habitación. Y él tenía que estar con su mujer y sus 2 hijos. Y estaban todos en una misma habitación. La respuesta fue, acá viven todos así, acá no hay privilegio. Acá es donde vas a vivir. Pero claro, se daba cuenta que los privilegios los tenía la clase política superior, ¿no? Me hace acordar a esa palabra que usa Milei todos los días, de la casta. Bueno, se dio cuenta que esa casta tenía los privilegios por sobre todo. Entonces, claro, no le cerraba lo que había aprendido él. Así que bueno, una y historia... cuando se quiso ir, resultó detenido y condenado en la Siberia. Un argentino trabajando con una condena en la Siberia. Claro, porque además se llevaba de contrabando a una persona que el gobierno ruso no quería que saliera. Bueno, una historia poco conocida. Y fuerte, a mí me causó... Porque yo me imaginé estar en los pantalones de este hombre, la frustración que tiene que haber sentido al darse cuenta de que todo lo que él había aprendido o que le habían contado no era real, ¿no? Digo, ¿cómo dabas vuelta a esa situación? Bueno, no la pudo dar vuelta, claramente. Mariano, ¿tenemos más para compartir o para dentro de un ratito? Para dentro de un rato bueno, vamos a contarles qué es lo que está pasando en el mundo. Nos quedamos a la espera. Muchísimas gracias.